de Nueva York con el periodista, no es periodista, él es analista financiero que escribe, claro, eventualmente en los diarios, ciertamente. Estoy hablando de Jorge Suárez Vélez. Él entiende muy bien esto de los fondos de inversión internacionales. Jorge, de entrada, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Muy buenas Hola noches para ti. Pepe, mucho gusto saludarte siempre. Bueno, pues ya mañana los aranceles, confirma Donald Trump. ¿De qué magnitud de impacto económico estamos hablando en tu observación? Es un impacto fuerte, evidentemente encarece mucho la exportación de productos y de manufacturas de México, pero particularmente yo creo que el mayor impacto se va a dar a mediano y largo plazo porque desincentiva fuertemente la inversión en México. Ya lo anunció simultáneamente con el anuncio de los aranceles. Se anunció la cancelación de esta planta que iba a ser Honda en México y que ahora la abrirán en Indiana en vez de hacerlo en México. Ya anunciaron empresas japonesas en general que iban a suspender inversiones por 18,000 millones de dólares que estaban planeadas por este sector. Entonces, claramente no va a haber inversión extranjera tratando de integrarse en cadena de suministro si no tienes condiciones ventajosas o al menos justas, digamos, para estar exportando a Estados Unidos, y con los aranceles hasta se pierde. Entendemos muy bien cómo se manejan los fondos de inversión. Los fondos de inversión que recaudan los ahorros de muchísima gente van encontrando espacios de oportunidad justamente para invertir. Si ven que en México no hay certeza, pues se llevan ese dinero a otro lado. Y simplemente ese dinero no va a llegar a México. Son pésimas noticias en términos de un posible crecimiento. Ya hay temor para invertir en el área automotriz, lo acabas de decir con toda claridad. Honda, aquí lo tengo en la nota, ya no va a fabricar su modelo híbrido en México para así evitar justamente los aranceles y se va a la planta de Indiana en lugar de México. Y esto es pues menos empleos en México, menos crecimiento, menos riqueza. El pronóstico es reservado, ¿no crees, Jorge? Pero pusiste el dedo en la llaga, Pepe. O sea, hay una parte de esto que está fuera de nuestro alcance. Se ponen los aranceles, eso depende estrictamente de este gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, donde sí podemos nosotros tener un impacto es, por ejemplo, en dar certeza jurídica a la inversión. Eso hace más atractivo invertir en México, tanto para nacionales como para extranjeros. Y la otra, hay otros temas que podríamos estar haciendo, mucho mejor inversión en infraestructura, incrementar inversión en educación de tal forma que se perciba que hay mejor acceso a capital humano en México. O sea, hay un montón de cosas que nosotros mismos hemos descuidado que hacen más fácil que estos aranceles se impongan, porque se percibe como que de todos modos México estaba perdiendo atractivo por razones absolutamente ahí sí imputables a nosotros mismos. Le conviene a México ir a una guerra arancelaria. ¿Cómo contrarrestar justamente a Donald Trump en ese sentido? La diferencia fundamental en estas guerras, Pepe, es que el sector externo de Estados Unidos es relativamente pequeño para esta economía enorme que tiene un mercado interno que es por mucho el más grande del mundo. A diferencia de México, que depende mucho más de exportaciones para crecer. Literalmente el impacto de estos aranceles en una guerra comercial es más o menos 20 veces superior al que en México, al que pueden tener en Estados Unidos, relativo, digamos, al peso del comercio exterior en el Producto Interno Bruto. Entonces, es muy difícil que podamos hacerlo. Se puede hacer estratégicamente, como se ha hecho en el pasado, tratar de poner aranceles a algunos productos en algunos estados para los cuales el comercio con México es más importante. Nuevo México, por ejemplo, es uno de esos estados. Tratar de impactar a algunos distritos legislativos que pueden llevar a que haya un poco más de apoyo en el Congreso a México. O sea, hay temas que pueden ayudar, pero en este momento son paliativos, porque la realidad es que lo que ha dicho el presidente Trump es que lo que quiere es que las fábricas se vayan a Estados Unidos, y no le importa incluso el impacto que los aranceles pueden acabar teniendo sobre inflación en un momento en el que Estados Unidos está en un punto muy delicado porque empieza a controlar la inflación, pero se les puede muy fácilmente salir de las manos, y esto podría tener un impacto muy importante tanto en crecimiento como en tasas de interés en Estados Unidos. Recuerda que el año pasado fue el primer año en que el costo de la deuda de Estados Unidos
rebasó el gasto militar de Estados Unidos. Incrementos en tasas de interés pueden ser letales para esta economía en este momento de alto endeudamiento, y ahí sí temas como los aranceles y te diré incluso las deportaciones son temas que inciden en incrementar inflación en un momento que es muy inoportuno. Hablando de deportaciones, justamente hay un tema relacionado justo con los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que envían dinero a su familia. Hemos visto que en el mes de enero se redujo sensiblemente un 10% el cúmulo de remesas que llegan a nuestro país. ¿A qué se debió este asunto en tu observación primera? Creo que hay dos cosas que inciden. La primera es que probablemente en el fin del año pasado vimos un incremento fuerte en remesas. Este incremento en muchos sentidos refleja la incertidumbre de los mexicanos en Estados Unidos, que al no saber si pueden ser deportados, optan por enviar su ahorro a México. Les da miedo que si los deportan no van a tener acceso a los recursos si los dejan en Estados Unidos. Entonces, el incremento se dio en forma preventiva, digamos, a finales del año pasado. También el año pasado tuvimos un mercado laboral mucho más fuerte en Estados Unidos que benefició a nuestros compatriotas. Lo que hemos visto en este principio de año es que muchos de los trabajadores mexicanos están siendo mucho más cautelosos. Se ha visto un enorme ausentismo, por ejemplo, en sitios de construcción, en diferentes fábricas o fábricas de diferentes tipos, porque les da miedo que al presentarse a trabajar pueden ser sujetos a ser deportados. Esto se va a reflejar en menores ingresos y por ende también en menores remesas. Entonces, sin duda será una situación muy complicada. Esta gente que ha venido a Estados Unidos básicamente para tratar de sacar a sus familias adelante y en forma muy injusta están siendo estas redadas, etcétera, lo están arrinconando, digamos, y violando a veces también sus derechos humanos, por lo que esta situación también es apremiante y es muy grave. Muchas gracias, Jorge Suárez Vélez. Gracias por colaborar con este análisis aquí en Grupo Fórmula también. Siempre un gusto, Pepe. El gusto es nuestro. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.